En ocasiones, ¿te has planteado alguna vez cómo una simple lección de vida puede transformar por completo tu percepción? Hoy, me dispongo a llevarte en un viaje a través de una narrativa estoica única, titulada No dejes entrar un gato a tu vida. Esta narración no se limita a las palabras convencionales de autoayuda, sumergiéndote en una historia misteriosa que, una vez escuchada, te dejará en un profundo estado de reflexión. Prepárate para una experiencia que desafiará tus pensamientos y te revelará el significado detrás de estas enigmáticas palabras. No querrás perderte este fascinante viaje hacia la sabiduría y la autorreflexión desde la perspectiva estoica. Pero antes de comenzar, por favor, asegúrate de estar suscrito al canal y conviértete en miembro para apoyarnos. En esta historia, exploraremos cómo las enseñanzas de un hombre y sus consejos pueden impactar significativamente el rumbo de tu vida. Comencemos en lo alto de una antigua montaña, donde residía un sabio estoico. A medida que se aproximaba al final de su vida, convocó a su discípulo más leal y, en sus últimos susurros, le transmitió estas palabras: recuerda esto, joven discípulo, nunca permitas que un gato entre en tu mente. Con estas palabras, el sabio exhaló su último aliento y partió de este mundo. Una multitud de curiosos y seguidores del sabio se habían reunido para escuchar sus últimas palabras. Todos se preguntaban acerca del significado detrás de esta enigmática advertencia. Mientras el discípulo seleccionado se sentía intrigado y reflexionaba sobre el porqué de preocuparse por las adversidades en su mente, el sabio estoico fue despedido con honores apropiados. Sin embargo, el discípulo no podía dejar de dar vueltas a las palabras del sabio en su cabeza. En el retiro de la capilla también vivía un anciano estoico, testigo silencioso de la vida del sabio durante muchos años. Aunque no había sido elegido como sucesor debido a su avanzada edad, el anciano comprendía profundamente las lecciones del sabio. Observando al discípulo perdido en sus pensamientos, el anciano se acercó y le preguntó sobre la razón de su preocupación. Tras escuchar atentamente las inquietudes del discípulo, el anciano sonrió sabiamente y decidió compartir una historia, profundizando el significado oculto detrás de las palabras del sabio. El anciano comenzó a contar la historia de un sabio estoico que residía en la cima de una montaña. El sabio se retiró de la sociedad y dependía de la caridad de los aldeanos para sobrevivir. Admirado por su sabiduría, los aldeanos construyeron una modesta cabaña para él. El sabio, aunque agradecido, enfrentaba un problema con las ratas que roían sus ropas. Incapaz de encontrar una solución, buscó consejo entre los aldeanos. Uno de ellos sugirió la idea de tener un gato, asegurando que ahuyentaría a las ratas. El sabio consideró la sugerencia y finalmente aceptó. El gato logró mantener alejadas a las ratas de su cabaña. Sin embargo, con el tiempo, surgió una nueva complicación: el cuidado y la alimentación del gato. Nuevamente, recurrió a los aldeanos para solicitar consejo, y la solución propuesta fue tener una vaca. Convencido por la idea, el sabio obtuvo una vaca, pero pronto se encontró en la necesidad de cuidarla y alimentarla, lo que lo llevó a mendigar en el pueblo. Los aldeanos, observando esta situación, preocupados por el rumbo del sabio, sugirieron que se acercara a la viuda del pueblo para que ella cuidara de la vaca. La viuda, aceptando la propuesta, cuidaba de la vaca y cultivaba el campo, lo que creó un fuerte vínculo entre el sabio y la viuda. Con el tiempo, su afecto mutuo se transformó en un profundo amor. Entonces, el anciano concluyó la historia y explicó al discípulo el significado tras las palabras del sabio. Aseguró que no permitir un gato en la vida significaba no ceder demasiado control a la mente, evitando que los deseos y pasiones tomaran el control y guiaran los actos. La historia del sabio con el gato simbolizaba el ceder el control a nuestros impulsos, llevándonos por caminos imprevistos y no deseados. La filosofía estoica nos invita a mantener la serenidad y la autodisciplina incluso en medio de las dificultades, recordándonos que somos dueños de nuestras elecciones y acciones. De manera similar al aprendizaje del discípulo, al comprender el mensaje tras la advertencia del sabio, nosotros también podemos encontrar la fuerza interior para enfrentar las pruebas de la vida con sabiduría y autodominio. Abrazar la filosofía estoica nos proporciona herramientas para mantenernos firmes en la búsqueda de la sabiduría y la autenticidad.
Te invito a suscribirte si te has sentido identificado con esta lección estoica, ya que juntos podemos explorar las profundidades de la sabiduría filosófica para un viaje lleno de autodisciplina y serenidad. No dejes entrar un gato a tu vida es más que una simple historia, es una alegoría poderosa sobre el control de la mente y las decisiones que tomamos. La sabiduría y los consejos de un anciano sabio transmiten la importancia de mantener la serenidad y la autodisciplina en medio de las dificultades. Esta narrativa, desde la perspectiva estoica, nos enseña a resistir la tentación de permitir que nuestras pasiones y deseos gobiernen nuestra vida. Al comprender y abrazar este mensaje, descubrimos cómo nuestra percepción y nuestras elecciones pueden transformar por completo nuestra existencia. La alegoría del no dejes entrar un gato a tu vida ofrece una profunda reflexión sobre el control, la toma de decisiones y la influencia que nuestras acciones pueden ejercer en nuestra existencia. En el núcleo de esta narrativa se esconde la valiosa lección de cómo, a menudo, las elecciones en nuestra vida pueden conducir a una cadena de eventos inesperados. La historia, encarnada en el sabio estoico y su serie de decisiones, representa la interconexión entre nuestras acciones iniciales y las consecuencias que éstas generan a largo plazo. La idea del gato simboliza aquellos pequeños deseos, decisiones o impulsos iniciales que parecen inofensivos o incluso beneficiosos al principio, pero que, con el tiempo, desencadenan una sucesión de eventos no deseados. Se refiere a esas elecciones que, aparentemente sin consecuencias, se convierten en problemas mayores o responsabilidades adicionales inesperadas. Por ejemplo, la decisión inicial del sabio de tener un gato para resolver el problema de las ratas, finalmente conduce a la necesidad de una vaca, lo que a su vez resulta en una relación romántica inesperada y sus consecuencias. La filosofía estoica subyacente nos insta a ser dueños de nuestras acciones, a resistir las tentaciones momentáneas y a mantener la serenidad y la autodisciplina en situaciones desafiantes. La reflexión se centra en la importancia de la autoevaluación y el autocontrol, sugiriendo que las decisiones aparentemente simples e inofensivas pueden tener ramificaciones que transforman radicalmente nuestra vida. Además, la historia revela el poder de la autorreflexión y cómo las elecciones conscientes pueden ayudarnos a resistir la influencia de nuestros deseos impulsivos. Es un llamado a la responsabilidad y a la conciencia plena de nuestras acciones, recordándonos que nuestros actos inmediatos y decisiones cotidianas pueden influir profundamente en nuestro futuro. Esta narrativa, desde la perspectiva estoica, no solo nos proporciona una lección sobre la importancia de la moderación y el autocontrol, sino también sobre la necesidad de evaluar y comprender las implicaciones de nuestras elecciones a largo plazo. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras decisiones y a tomar el control consciente de nuestra vida para evitar situaciones no deseadas y mantener una existencia más equilibrada, auténtica y significativa. Como siempre, de todo corazón, quiero expresarte mi sincero agradecimiento por tu atención y dedicación. Has llegado hasta aquí, lo que demuestra tu deseo de mejorar y evolucionar como persona. Eres demasiado grande y genial. Si este video te ha gustado, te invito a dejar tu comentario. Y si aún no estás suscrito al canal, ¿a qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia la claridad y el crecimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, psicocracks.